Queridos amigos, estamos reflexionando la palabra de Dios en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Ñande yara o uayepa, ñande pisino hanguaicha, es decir, para salvarnos, para darnos esa gracia que necesitamos en la vida. Estamos leyendo del primer libro de Samuel, 16, 1b, luego 6 al 7, luego 10 al 13a. David, que es ungido como rey. Queridos amigos, aquí al hablar de David, que es justamente el centro dentro de la religión judía, a David que se le presenta como el rey, el personaje más importante dentro de la construcción del pueblo judío, dentro de todo ese camino, ¿verdad?, de salvación que Dios va ofreciendo y que lo hace a través de las personas, en este caso el rey David. Y ante con todo su peala ya leemos ahí el Nuevo Testamento, y ¿verdad?, como nos dice: salve rey de los judíos. ¿A quién se refiere? A Jesús, pero que tiene directamente relación con esta dinastía del rey David. El Señor dijo a Samuel: llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Y dice, el Señor, cuando llegaron ahí, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia. Queridos amigos, hoy me parece que solamente ya con estas palabritas, una primera parte nos hace entender no mirar las apariencias. El Señor nos elige a todos, ¿verdad?, como reyes. Pero el ser reyes, el regir nuestra propia vida, no significa simplemente entonces el ponernos del tendotá delante de los demás y no somos capaces de buscar armonía o de buscar justamente regir nuestra propia comunidad. Ñande yara ñande no y jantero vete allá huereco allepa con capacidad con aiga tu hanguaisha la yeya popona allepa. El hecho de regir nuestra propia vida, el hecho de regir nuestra propia comunidad, regir nuestra familia, regir peñandeneta llepa ella bañandeña y como te vea llepa. No miremos las apariencias, no miremos los discursos, no miremos el bla bla, ¿verdad?, que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer, a decir y a mirar, sino que miremos lo más profundo. El Señor al final busca en ese sencillo, en ese más pequeño, pero que sin embargo tiene una mirada profunda, una mirada tierna y una mirada comprometida con el reino de Dios. Pidamos esa gracia para nosotros, que el Señor nos pueda ungir y que nos dé la fuerza necesaria para regir nuestra vida y regir los destinos de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.